Si quieres saber toda la verdad sobre qué son los esteroides, por qué se usan, quién usa esteroides, cómo se consiguen, los riesgos que implican y mi experiencia en relación a los esteroides, no puedes perderte este vídeo. ¡Al lío! Antes de empezar quiero comentar que hay muchos vídeos y mucha información sobre los esteroides, pero lo que voy a contaros yo en la primera parte del vídeo es lo que dice la ciencia, es decir, es información objetiva. Todo esto no es mi opinión, es una recopilación de 43 estudios que os dejamos en la descripción del vídeo por si queréis saber más. En la segunda parte del vídeo sí que os contaré mi experiencia en relación a los esteroides. Tanto la edición del vídeo como la recopilación de información han llevado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, así que realmente agradeceríamos que nos dejases una manita arriba. Antes de nada, lógicamente, quiero decir que mi intención con este vídeo no es fomentar el uso de esteroides. No apoyo el tráfico ilegal de esteroides ni apoyo su uso en el deporte, solo pretendo que este vídeo sea informativo. Y ahora sí, empezamos. Los esteroides anabólicos androgénicos, a partir de ahora simplemente esteroides, son derivados sintéticos de la testosterona, es decir, se sintetizan en laboratorios de forma artificial. Sus efectos dependen de los compuestos, ya que existen muchísimos tipos de esteroides: winstrol, androlona, trembolona, testosterona exógena. Aunque vamos a ver los efectos más adelante, se resumen en dos: provocan el crecimiento del músculo esquelético y favorecen el desarrollo de las características sexuales masculinas. También existen fármacos como el clenbuterol o la efedrina que son ilegales sin prescripción médica y se utilizan como sustancias dopantes, al igual que la insulina, las hormonas tiroideas o la hormona de crecimiento. Los esteroides se usan principalmente en dos ámbitos, el terapéutico y el deportivo. En el ámbito deportivo se utilizan por los siguientes efectos: mejoran la densidad mineral ósea, sobre todo en la zona lumbar, aumentan la síntesis de glóbulos rojos, aumentan el deseo sexual, aumentan muchísimo la cantidad de masa muscular, reducen la masa grasa y aumenta la fuerza, sobre todo en ejercicios como la sentadilla. Sí, se ha hablado mucho sobre el aumento de la hipertrofia a través del uso de esteroides, pero ¿cuánta masa muscular se gana y cuánta fuerza? Hay distintos resultados. En hombres que entrenaron 10 semanas y consumieron 600 miligramos de testosterona, hubo una ganancia de 6,1 kilogramos de masa muscular, una mejora de 22 kilos en press banca y una mejora de 38 kilos en sentadilla. En ese mismo estudio, otro grupo no entrenó y consumió 600 miligramos de testosterona y ganó una media de 9 kilos en press banca y 16 en sentadilla, lo cual sigue siendo una barbaridad para no haber entrenado en esas 10 semanas. En otro estudio se evaluaron 61 hombres de 18 a 35 años durante 20 semanas. Los que consumían 125 miligramos de testosterona ganaron 3,4 kilos. Los que consumían 300 miligramos ganaron 5,2 kilos y los que consumían 600 miligramos ganaron 7,9 kilos. El estudio más impactante fue uno en el que se administraron 600 miligramos de testosterona por semana durante 20 semanas. Los sujetos ganaron entre 6,7 y 9,5 kilos de masa muscular. 9,5 kilos de masa muscular es una locura y todavía más en 20 semanas. Desde luego implica una diferencia enorme entre una persona natural y un consumidor de esteroides. En el ámbito terapéutico se está estudiando utilizar los esteroides para la pérdida de masa muscular en la vejez, para la terapia hormonal sustitutoria y para tratar ciertas anemias. En cualquier caso, en este ámbito todavía es necesario investigar más para que su uso sea efectivo. Aunque depende de la sustancia, los esteroides suelen consumirse en ciclos de 6 a 12 semanas y posteriormente se dejan de tomar entre 4 semanas y varios meses para evitar parte de los efectos secundarios, pero muchos culturistas los toman de forma continuada. Desgraciadamente, muchos de los atletas a los que admiras consumen esteroides, desde jugadores de fútbol de élite hasta jugadores de baloncesto, pasando por levantadores olímpicos, ciclistas, nadadores, jugadores de fútbol americano, béisbol o incluso golf. Los esteroides son más comunes en el deporte de élite de los que nos pensamos o lo que nos gustaría reconocer. Al igual que mejoran los controles antidoping, también se desarrollan sustancias distintas capaces de seguir mejorando el rendimiento sin que estos controles den positivo. De hecho, los resultados de una encuesta de la BBC en deportistas amateur fueron los siguientes: el 8% había consumido esteroides, el 23% sabía cómo conseguir esteroides, el 35% conocían a consumidores de sustancias potenciadoras del rendimiento, el 49% consideran que los potenciadores del rendimiento se consiguen de forma sencilla y el 50% admiten que el consumo de sustancias ilegales es muy habitual. Lo curioso es que solo el 25% los utilizan para mejorar el rendimiento y es el alivio del dolor la principal causa de uso, con un 51%.
La edad de consumo más habitual oscila entre los 18 y los 34 años. Son algo tan común que alrededor del 20% de usuarios de gimnasio los consume. De hecho, es muy probable que si entrenas en un gimnasio conozcas a alguien que utiliza esteroides. De este 20%, más del 95% son hombres y las principales sustancias que se consumen son Decadurabolin, Winstrol y Sustanon. En adolescentes y en el ejército cada vez se está popularizando más su uso y sobre todo es muy común su uso en personas antisociales con bajos niveles de autoestima en relación al físico. Y te preguntarás, ¿cómo consiguen los consumidores de esteroides estas sustancias? Las dos principales vías son Internet y el sistema de cuidados de salud. En Alemania, el sistema de cuidados de salud proporciona esteroides al 48% de quienes son consumidores abusivos. Y en muchos países los esteroides se venden legalmente sin prescripción, por lo que muchos distribuidores no violan las leyes de sus propios países cuando venden las sustancias a los consumidores a través de Internet. Los esteroides llegan a la Unión Europea desde Rusia, Tailandia, Turquía, Egipto, India y Pakistán. Y a Estados Unidos llegan desde México, Rumanía, Rusia y Grecia. Por lo general, quienes los consumen practican la polimedicación, es decir, recurren a más de una sustancia al mismo tiempo. Sobre todo es muy popular combinar los esteroides con insulina y con hormona de crecimiento. La insulina favorece la absorción de estas sustancias y la hormona de crecimiento aumenta la formación de glóbulos rojos y la masa magra, aunque al contrario de lo que muchos creen, las mejoras que proporciona la hormona de crecimiento no son tan significativas en comparación con otros esteroides. Además, todo esto se suele combinar con diuréticos y suplementos deportivos, los cuales no tienen por qué suponer un riesgo de forma directa, pero sí de forma indirecta, ya que, por ejemplo, sufrir una deshidratación por un consumo excesivo de diuréticos es lo último que le conviene a un culturista o a un deportista de élite. Los esteroides conllevan una gran cantidad de efectos secundarios y es por ello que no deberías utilizarlos. Estas sustancias están relacionadas con problemas en los tejidos reproductivos, los músculos, los huesos, el pelo, la piel, el hígado, los riñones, el sistema inmune y el sistema nervioso central. De hecho, actualmente son considerados como un problema de salud por su alto riesgo y porque cada vez se consumen en mayor medida. En primer lugar, el riesgo de ruptura de tendones aumenta muchísimo y en particular las del hemisferio superior del cuerpo, aunque no se sabe exactamente por qué ocurre esto. Los esteroides generan un gran aumento de la violencia, la hostilidad, la irritabilidad y la agresividad, sobre todo en respuesta a una provocación. A nivel psicológico también pueden aliviar y al mismo tiempo causar depresión y cambios en la conducta y la autoestima. Y parar o disminuir su uso también puede aumentar el riesgo de depresión. Y hablando de parar su uso, hay estudios que determinan que entre el 13 y el 30% de los consumidores desarrollan dependencia hacia estas sustancias. Es decir, son incapaces de dejar de usarlas. La ciencia además ha demostrado que el consumo de esteroides se asocia al consumo de otras drogas clásicas como la marihuana, el alcohol o la cocaína, lo cual todavía puede empeorar aún más los efectos. El acné es un problema muy común en consumidores de esteroides y afecta hasta al 50% de quienes los usan. Además, es un indicador de consumo abusivo. También es muy común el agravamiento de la voz, la aceleración de la calvicie, el aumento del vello corporal y la pérdida de menstruación en mujeres. Otro de los efectos más populares es la ginecomastia que sufren los hombres, que es el aumento de las glándulas mamarias y que además está acompañado de dolor. Las mujeres, por su parte, adoptan progresivamente rasgos más masculinos, tras comenzar a consumir esteroides. Desde mi punto de vista, estos son los efectos más inofensivos de los esteroides. Otros efectos secundarios que conllevan los esteroides y que en mi opinión son más preocupantes son el aumento del riesgo de sufrir cáncer hepático, fallos renales y todo tipo de problemas cardiovasculares que en muchos casos pueden desembocar en un infarto que provoque una muerte súbita. Por último, sí, es cierto que la administración de esteroides es capaz de impedir la producción endógena de testosterona incluso meses después de dejar de consumirlos, produciendo una atrofia de los testículos, es decir, que los testículos detectan que ya hay suficiente testosterona y dejan de producirla por sí mismos, por lo que su tamaño se reduce. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Yo he usado esteroides o fármacos ilegales? No los he usado. Yo llevo alrededor de 6 años entrenando. Hay etapas de mi vida en las que he entrenado mejor y etapas de mi vida en las que he entrenado peor, pero nunca he consumido esteroides. Lo que quería contaros es que, a pesar de que yo no los he utilizado, sí que me los han ofrecido y sí que conozco bastante gente que los ha utilizado.
Y el problema, desde mi punto de vista, es que en muchos casos el uso de esteroides no es algo que esté mal visto, sino que es algo que se considera como muy masculino, y personalmente creo que esta concepción es muy peligrosa, ya que se hace oídos sordos de todos los riesgos que hemos comentado. En concreto, quería comentaros que hace un par de años en el vestuario de mi gimnasio escuché a un hombre de poco menos de 40 años decirle a otro que había tenido que vender su coche para poder seguir pinchándose. Esto creo que fue lo que me abrió los ojos, ya que fue ahí cuando me di cuenta de que además de que los esteroides son algo peligrosísimo, pueden convertirse en una adicción y terminar afectando a otros aspectos de tu vida. Muchísimos cuerpos que aparecen en las revistas son imposibles de alcanzar de forma natural y lleva tiempo darse cuenta de esto. En mi caso, llevo tiempo preparándome para unas fotos y esto es lo que he conseguido. Esto se puede conseguir de forma natural y sin ningún problema. Estoy muy lejos de tener un cuerpo como los que aparecen en las revistas especializadas de musculación, pero aún así quiero deciros que tanto mis fotos como las de estas revistas implican una dieta previa muy dura, juego de luces y aceite corporal, y por eso ya os digo que es complicadísimo que os veáis así. En mi caso ya os digo que no, pero en el caso de estas revistas además hay esteroides y Photoshop. De todos modos, el mensaje del vídeo no es desanimaros. Mi objetivo es que os quedéis con 3 conceptos. Primero, el uso de esteroides conlleva muchísimos más efectos negativos que positivos, así que deberíais evitarlo a toda costa. Segundo, trabajad para mejorar vuestra forma física y vuestro rendimiento, pero sed realistas y no pongáis en riesgo vuestra salud. Y tercero, centraos en llevar una alimentación adecuada y disfrutar del deporte y ya tendréis la mayor parte del camino hecha. Es todo. Si queréis comentarnos cualquier cosa, dejádnoslo en la caja de comentarios. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y que os suscribáis si queréis saber más sobre temas relativos a la nutrición y el deporte. Hasta la próxima. Día 5 de 21 de la transformación personal y hoy como fuera de casa porque estoy en un curso de entrenamiento personal, pero bueno, de hecho estamos comiendo en un McDonald's. Pero bueno, comer fuera de casa no es una excusa para no cuidarse y ya veis que mi comida de hoy es esta. Como veis, no es poca comida, pero